Dos terremotos devastadores sacuden Venezuela, reportan muertos y edificaciones colapsadas. Miles de personas evacuaron oficinas, viviendas, centros comerciales y edificios públicos en Caracas tras una serie de terremotos que sacudieron a la capital venezolana. Los movimientos telúricos llevaron a los residentes a concentrarse en calles y espacios abiertos, mientras las autoridades y equipos de emergencia evaluaban los daños en distintos sectores de la ciudad. Imágenes difundidas desde Caracas mostraron estructuras colapsadas, fachadas agrietadas y labores de rescate entre los escombros. Varias personas fueron trasladadas a centros de salud cercanos, mientras familiares buscaban información sobre sus seres queridos. Heidi Romero, una comerciante de 42 años, relató que se encontraba en el último piso de un centro comercial cuando ocurrió el sismo y que tuvo que evacuar por las escaleras de emergencia junto a otras personas. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree que los países del Caribe y América Latina están preparados para responder a un terremoto de gran magnitud? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Yerian, adelante. Miren, esta situación de Venezuela que sorprendió a todo el mundo, bueno, los terremotos siempre sorprenden, básicamente en esta parte del mundo, en Occidente, y no hay esa cultura, independientemente de todos los simulacros y todos los bultos que se hacen, porque al fin y al cabo cuando hay un terremoto la gente lo que quiere es salir corriendo de donde está. Básicamente sucede en esta parte del planeta. Y la situación en Venezuela es grave. Miren, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, hubo primero un boletín o un informe del gobierno de Venezuela que daba cuenta de unos 36, 34, 36 muertos. Y ya fue actualizado esta mañana y da cuenta de 124 fallecidos. Pero yo no quiero alarmar a los venezolanos, sin embargo, de acuerdo a las proyecciones, al pronóstico que hace el Servicio Geológico de Estados Unidos, ellos publicaron en el día de hoy también una tabla que da cuenta de que el porcentaje de fallecidos pudiera rondar entre los 10.000 y 100.000 fallecidos. Aquí, por ejemplo, la tabla establece que de 1 a 100 fallecidos las probabilidades están por debajo de un 8%. Las probabilidades de que sean menos de 1.000 muertos están por debajo del 10%. Ahora bien, de 1.000 a 10.000 muertos hay un 33% de probabilidades. Oigan bien, de 1.000 a 10.000 muertos, un 33% de probabilidades. De 10.000 a 100.000, 42% de probabilidades. Y más de 100.000 baja entonces a 17%. Lo que significa que pudiéramos estar hablando de una cantidad importante de fallecidos en el país, en el hermano país de Venezuela. Repito, de 1.000 a 10.000 fallecidos, según el Sistema Geológico de Estados Unidos, un 33%, de 10.000 a 100.000, un 42%, es decir, que ellos proyectan más de 10.000 fallecidos según este pronóstico. Y entonces, más de 100.000 bajaría un 17%. Fue muy fuerte. Hemos visto imágenes del hermano país, incluso
personas que estaban en los estadios, personas que estaban en edificios, personas que lograron salir en momentos, segundos antes, milésimas de segundos antes de que se desplomaran, por ejemplo, paredes y eso. Y es una situación difícil. Ya Estados Unidos se ha pronunciado, dice que va a enviar ayuda. La República Dominicana, como siempre, también ya se ha pronunciado, dice que va a enviar equipos de rescate y ayuda al hermano país de Venezuela. Y ojalá que estos pronósticos que ha dado el sistema de sismología de Estados Unidos no se den. Ojalá que no sea así, que se equivoquen, que el pronóstico no sea cierto o que no acierte más bien. Y ojalá que podamos, ¿verdad?, ver a un Venezuela levantándose, porque la situación de este país ahora mismo es grave. Y la mayor parte de la información no ha llegado. Ya le preguntaba yo a Israel, que es venezolano y que tiene su familia allá, que sus familiares que están bien, tuvieron que trasladarse de su pueblo a otra ciudad, para poder cargar los teléfonos, porque en la mayor parte donde hubo el impacto, eh, no hay energía eléctrica, no hay comunicación, porque todas las torres se caen. Entonces, el internet, la energía eléctrica, todo, ¿verdad?, se corta lamentablemente, y por eso la información va llegando a cuentagotas. Pero esperemos que Venezuela se pueda recuperar de esto y ojalá que la cantidad de fallecidos no sea tan alta como la pronostica Estados Unidos. Carolina. Bueno, realmente es una gran pena en este momento que estén los venezolanos pasando por esta condición. Los terremotos siempre nos agarran de sorpresa y aún podamos estar preparados. El evento como tal es impactante. Venezuela ha sido declarada de emergencia nacional, en estado de emergencia. Estamos hablando de uno de los terremotos que en décadas no se había sentido en esta magnitud. Estamos hablando de muchos años. Chamo, me corrige si el último, veía la información de que uno similar en el impacto y daño fue para los años 60. Lo comparan con ese sismo de ese momento. Estamos hablando de más de 50 años en que no se había sentido un impacto en estos niveles. El tema de la energía eléctrica, la solicitud de ayuda del país a nivel internacional, rescatistas, ayudas para ir a socorrer a las familias, a las personas que quizás hay gente con vida todavía debajo de los escombros. Y todo este impacto humano, sobre todo, impacto humano, porque lo material se vuelve, se trabaja, se produce, se reconstruye, pero las pérdidas humanas no hay forma de volver. Y el tema psicológico, señores, que causa tú ver esos niveles de destrucción de la nada, es muy impactante. En ese sentido, como bien decía mi compañero, diversos países pues han iniciado estas labores de ayuda humanitaria para ir a socorrer a los venezolanos que se encuentran en un momento político importante, por decirlo de alguna manera, transición, su presidente extraditado, cierto ambiente de esperanza, de posibilidades de cambio en lo que tiene que ver con sus procesos electorales, buscando estabilizarse a nivel político, social. Y esto definitivamente crea una situación. Más allá de lo más importante que son las pérdidas humanas, hay otros factores que esto va a impactar. Si el tema político, social, económico, ni decir cómo se encuentra la nación. Una de las ciudades más afectadas, la llamada La Guaira. ¿A qué tiempo más o menos, qué distancia está, chamo, de Caracas? Como una hora, me decías, en Caracas, en una zona norte, zona sur. Entonces, en ese sentido, está en la misma ciudad, en la misma capital. Y
Esto, como siempre, debe ser llamado para todas las naciones y en este caso a nosotros, que nos compete como país, República Dominicana, de preguntarnos, a propósito, bueno, esta es la pregunta del día, de preguntarnos qué tan preparados nosotros estamos a nivel de infraestructura, a nivel de educación, de orientación, qué hacer antes y después de terremotos de altas magnitudes, dónde quedarnos, salir corriendo, los permisos de nuevos proyectos residenciales, comerciales, están salvaguardando la seguridad de las personas, qué tan resistentes son ante sismo, qué tanto aguantan, se están cumpliendo los mecanismos de seguridad desde las instituciones obligadas a esto, que los diferentes proyectos que se están realizando, no solo en San Francisco de Macorís, el país, tenemos garantía de esto. Nosotros hemos ido avanzando un poco en lo que tiene que ver con la educación, los simulacros, desde el gobierno, a través del COE, instituciones privadas, los bomberos, enseñando a nuestros muchachos, a los adultos también qué hacer. La verdad que el momento es el que habla y los nervios, el susto, el miedo que causan estos segundos, señores, son segundos de destrucción. eh, Ahí es que te dice lo que tú podrías hacer, ya con cierta formación, por supuesto, y conocimiento de dónde ubicarte en la casa o en el trabajo, puede hacer la gran diferencia de salvarte o en ese proceso de salir corriendo por unas escaleras, de preservar tu vida. Entonces, en este sentido, nosotros como país hemos avanzado, no lo que desearíamos, pero sí a nivel de conciencia desde el gobierno y muchas instituciones privadas, los bomberos y demás, pero nos falta muchísimo, sobre todo esos mecanismos de supervisión y de seguridad en los proyectos que se van desarrollando y en los que están, señores. En este sentido, unirnos a la situación que vive este país, que viven sus ciudadanos, a todos los venezolanos que están en República Dominicana y que tienen su familia. No imagino lo que se debe Bien, sentir, la preocupación usted dejando sus padres, sus madres, sus hermanos y que usted no pueda comunicarse con ellos, que no haya energía eléctrica, los teléfonos descargados. Es muy difícil, la verdad. muy bien. Gracias, Carolina. Miren, eh, los agentes naturales, las cosas que produce la naturaleza son impredecibles eh, e inevitables. Por eso, aun cuando uno pueda seguir la trayectoria, el track, como dicen la gente que brega con este tema, de un ciclón, uno no puede evitarlo. A veces se desvían y pasan por un lugar donde no se prevía que iba a pasar o viceversa. Eso pasa en esta zona del Caribe, de Latinoamérica, porque tenemos circunstancias que nos provocan estas situaciones. Por ejemplo, en el Océano Atlántico hay un espacio de una gran profundidad que se llama la fosa de Milwaukee. La fosa de Milwaukee está a unos 120 kilómetros de la República Dominicana y a unos 160 de Puerto Rico. Ese es un lugar que tiene tendencia a provocar este tipo de accidentes naturales, terremotos y esas cosas. Es como decía al principio, son totalmente impredecibles, no se pueden predecir. ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad? Tú sabiendo que hay algo que puede ocurrir que tú no puedes controlar, prepararte lo más posible para cuando eso se produzca, si es que se produce. Fíjense que nosotros, hay mucha gente que está esperando un acontecimiento de gran magnitud en la República Dominicana porque en
en el 2004, creo que fue, hubo un gran terremoto en Haití y se dice, se plantea o se planteaba en aquel momento que cada 50, 60 años más o menos se producía un acontecimiento de esta naturaleza. Algunos entendían que, bueno, el terremoto de Haití cumplió el ciclo porque de alguna manera Haití es la misma isla. Pero no se puede uno descuidar por ese tipo de cosas. Lo que hay que hacer es estar preparado para si ocurre. La pregunta que yo me hago en este momento es, ¿estamos nosotros preparados para que si ocurre un terremoto el daño sea el mínimo posible? Esa es una pregunta interesante porque cuando uno ve las construcciones que hacen a edificios gubernamentales, sobre todo edificios gubernamentales, usted dice, pero bueno, ¿cómo es posible que ya esté filtrando si no tiene 6 meses, 8 meses que lo inauguraron? ¿Cómo es posible que la carretera de circunvalación de Baní, después del agua que cayó con escasamente, yo creo que no tenía 6 meses que la habían inaugurado y se le hundió una parte? Cuando uno ve que gente tira 2 columnas en el frente de su casa, coge la calzada y ahí levanta una vivienda allá arriba, cuando uno ve ese tipo de cosas, hay que preocuparse. Hay que preocuparse inmediatamente porque si ocurriera un gran terremoto en la República Dominicana, pues indudablemente que el daño, gran terremoto, estamos hablando de terremoto de 6 en adelante en la escala de Richter. Si ocurriera eso, estamos ante la posibilidad de un grave daño, no solamente a las edificaciones, sino en vidas de las personas, porque definitivamente nosotros no tenemos controles, nosotros no aplicamos controles. Y para la construcción, menos, aquí nadie habla de eso. Aquí nadie habla de cuál es el aforo de un edificio. Aquí nadie habla de cuál es la vía de evacuación de un edificio. Aquí nadie habla de cuál es el punto de encuentro en una edificación grande. Entonces, vivimos a la expensa de que la divina providencia nos meta la mano y pueda evitarse una desgracia mayor. Así es que vivimos en este país, lamentablemente. Entonces, es indudable que, decía un refrán, si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, pero nosotros no cogemos cabeza. Pasó en Haití, ahí al lado, en el 2004 creo que fue el famoso terremoto que todavía siguen edificios destruidos de ese terremoto. Y aquí no se hizo nada con respecto a eso, al contrario, seguimos tan campantes como el hombre aquel. Entonces, esa es la preocupación que debemos de tener en este momento y apoyar en lo que sea posible y necesario al vecino país de Venezuela, pedirle a la gente que por lo menos ayude y trate de rescatar a los que pudieran estar en los escombros que no han fallecido todavía para salvar esas vidas. Y nosotros vernos en ese espejo, señores, y comenzar a exigir al gobierno y que el gobierno exija lo que construyen, privados y públicos, tiene que controlar, tiene que haber gente que vigile qué es lo que se está haciendo y si se está haciendo correctamente. Porque aquí hay constructores que para economizarse un peso, si hay que comprar 4 camiones de arena para echar un plato, compran 3 o 3 y un chin, pues se economizan unos pesos. Entonces, hay que tener eso muy pendiente y ojalá y que el daño que se produjo en Venezuela con este terremoto no sea tan serio como se están dando las posibles estadísticas. Mira, sube ahora, de acuerdo al último informe, hace unos 6 minutos,
164 muertos y 971 heridos. Van a ser muchos muertos. ¿Tú Cabe sabes por qué? destacar que la información en Venezuela está saliendo a cuentagotas todavía. Oye, ¿tú sabes por qué va a ser muchos muertos? Porque en Venezuela hay la práctica, o sea, el estilo de vida de vivir en grandes edificios, Sí. de muchas plantas y muchas familias. No es como aquí, que tenemos, eso no es muy... Sí. Se ve, pero no tan común como en esos países. ¿Cómo fue? Pero ven, narranos tú. Sí, Ya, que o sea, hubo personas que amaneció, dice Israel, en la calle porque viven en un piso 22. Ya. Pero miren, Vamos a sentarlo aquí. donde- lo importante de esto es Israel. la gran cantidad de dominicanos que Claro. hay en Venezuela, muchos dominicanos, especialmente estudiantes de medicina que hoy se encuentran en Venezuela, que estaban en los hospitales precisamente. Y sería importante ver, ojalá que el gobierno esté dando seguimiento minuto a minuto a estas informaciones para ver si hay dominicanos, ¿verdad?, dentro de los fallecidos y de los heridos. Tanta gente, tantos dominicanos que tienen familiares allá, como decía, especialmente estudiantes de medicina, que Venezuela es una plaza importantísima para las especialidades y Francis no viene. esperemos que no haya, ¿verdad?, que no siga aumentando tanto esta cifra de fallecidos y ojalá que los dominicanos que no tengamos causas, ¿verdad?, fallecimientos de dominicanos en esta tragedia. Bueno, nada, señores. Hay que tratar de vernos, como decía yo, eso me preocupa mucho porque aquí nadie le pone atención a esa vaina. El dominicano se pasa ese tipo de cosas por el forro. Como que no le importan ese tipo de vainas, que ese tipo de cosas de que haya un equipo que vigile, que tú a una columna le ponga la cantidad de vida de varilla y use la cantidad de vida de cemento y arena para hacer una columna. Pero es que aquí, mira qué pasa, Aquí es a lo Mauro. loco, No, esto es a la sí, Brian and Dine. pero mira qué pasa. Aquí todo se corrompe. Se corrompe por colindancia, por beneficios. Aquí un ingeniero es capaz de decirte que algo está bien cuando no ni siquiera lo ha revisado. ¿Por qué? Porque eso beneficia a un amigo, a un canchanchan, a un familiar o al partido de político al que pertenece. Ya vimos en el caso del metro que salió un informe técnico estableciendo que habían fallas estructurales. Me refiero al metro de los Alcarrizos. Hasta ahora no hemos visto que se ha caído, pero hay informes, ¿verdad? Salió un informe que lo Pero no está publicó funcionando. a Alicia Ortega. Sí está funcionando. No, yo he ido a la capital en horario en que debía de verse el tren moviéndose. Quizá yo que bajo constantemente sí lo veo, tú sabes, a veces lo paran, hay temas con eso, pero nosotros vimos al presidente del CODIA, que es de acá de San Francisco, el señor, Pero de PRM. Rosario. ¿cómo se llama? Rosario. Rosario. Sí, Rosario. Caramba, ¿Apellido bueno, de Rosario? él mismo, diciendo que estaba todo bien y nosotros no lo vimos a él. Primero salió criticando Sí. que no le habían permitido la información y luego Enrique. a la semana, Enrique. Rosario, y luego a la semana él aparece diciendo que está todo bien, sin haber hecho la inspección técnica directamente. Y hay un informe entonces que se contradice. Tú dices, y es verdad que son capaces de torcer la verdad o de inventarse cosas o decir algo que no está fundamentado en datos científicos para agradar al Pero partido uno de los o al gobierno. responsables de ese proyecto que tuvo todo el tiempo fue José Adolfo Herrera, el ingeniero de aquí de Macorís. Aquí, hijo del doctor Herrera. Ok. Y José Adolfo, bueno, ese fue el que conversó con Alicia o con Nuria, que le explicaba, que ella decía, bueno, pero esta columna que se ve botando agua, ¿te acuerdas? Sí. Él justificó que todo estaba bien. Y José Adolfo fue un gran ingeniero. Exacto, que posiblemente, a propósito de eso que tú estás planteando, imagínense ustedes un terremoto en un momento que vaya el metro de los Alcarrizos, si es verdad que tiene las fallas estructurales que dijo el informe técnico, que sería bueno en algún momento abordar esa parte y traer a Enrique Rosario para que nos hable de eso y traer otro ingeniero para tener, ¿verdad?, una segunda opinión. Imagínense ustedes un metro atravesando los Alcarrizos y un terremoto. Por ejemplo, de 6 o de 7 o hasta de 8 puntos.
pudiéramos hablar de una Cállate con tragedia. eso. No, o sea, yo estoy, pero son de las cosas que nosotros tenemos que prever. Porque mira, eso es como cuando tú vas a acusar una intercepción, que es una sugerencia que le doy a la gente. Como Mire, pasó con el puente cuando tuvimos las lluvias exacto, que el torrenciales. puente que se caen. Y tú dices, ¿cómo se cayó este puente? Pues no se pudo haber caído de la noche a la mañana. Tuvo que tener una falla estructural. Claro. Algo estaba diciendo que Así se iba a es. caer. Bueno. Eso es, para terminar, Amado, eso es como cuando usted va a cruzar una intercepción. Una sugerencia que yo le doy a la gente que conduce. Si usted va, primero, vamos a suponer, en la autopista, vamos a llamar aquí la autopista Duarte, que es la principal de la República Dominicana, básicamente el Cibao, no maneje delante de camiones. Si usted ve que viene un camión detrás de usted, déjelo pasar o acelere. No maneje detrás de camiones, porque los accidentes que hemos visto dentro del observatorio, nos damos cuenta que generalmente son camiones que impactan, porque a veces los choferes van distraídos y cuando vienen a frenar, esos camiones generalmente no frenan a distancia corta y terminan barriendo a todo el que está delante. Yo de que veo un camión grande, o lo dejo pasar o acelero. Y cuando usted va a cruzar una intercepción, aunque esté verde el semáforo, no la cruce sin reducir la velocidad y sin mirar, porque aquí anda todo el mundo como el chivo, ¿verdad? Sin ley. Entonces, por eso usted es el que tiene que protegerse. Aquí nosotros tenemos que manejar. El caprino anómico. Mira, nosotros tenemos que manejar en este país, tenemos que manejar a la defensiva. Por ejemplo, cuando uno viaja a Santiago, Santo Domingo, Punta Cana, uno tiene que ir pendiente hacia el frente y hacia los lados y hacia atrás también. Aun cuando el semáforo es un lenguaje universal, Claro. en la República Dominicana cambia todo. El rojo es párate a ver si viene alguien y sigue. Ese es el rojo. Sí. El amarillo es acelera que está al cambiar. Que va a cambiar. Que va a cambiar. Y el verde Oye, sigue pero como la Honda del diablo, que no hay problema. Aclara que eso es una chanza, porque hay estudiantes que ya salieron del colegio que nos están viendo. No, ahora mismo. pero eso es una chanza, ¿verdad? No, es un relajo. Eso es un relajo de Amado que no es lo que debe ser, pero es la cultura Eso de la es lo que República pasa. Dominicana. Bueno, señores, hay que recordar al ¿Tú doctor te Rodríguez. montas en el metro? ¿Eh? En la carro, ¿tú te montas? Tú eres loco, ni amarrado. Pero yo me gustaría en algún momento tratemos ese tema. Ojalá que la producción pudiera comunicarse con el ingeniero, ¿verdad? Enrique Rosario, que podamos traerlo al programa y ver entonces, traer otro ingeniero y Sí, ver pero habría que, se supone que esa persona que vaya a identificar mejoras, cambios estructurales en esa infraestructura, debe de conocer a profundidad, verlo, observarlo, no solo desde afuera. Lo ideal es que vaya a la obra, o sea, una persona que esté cercana al proyecto. Yes. Sí, puede ser, puede ser. Está bien.